Bueno, amigos, tenemos información en vivo. Se reanuda la audiencia en la Sala Penal Nacional, audiencia de prisión preventiva Keiko Fujimori y además investigados en torno a Fuerza Popular. Veamos. A los preceptos que se tiene precisamente para la prisión preventiva, ya que hemos señalado y hemos incidido sobre la dificultad que presenta el imputado para que se pueda llevar un proceso de averiguación sin que hayan acciones de entorpecimiento y obstaculización a la averiguación de la verdad. El Ministerio Público ha presentado a usted testigos protegidos, ha hecho mención respecto a investigados, testigos, peritos de instancias institucionales que han indicado cuál es el riesgo que se corre. Por lo tanto, una medida necesaria, intensa, que cumpla con la finalidad de lo que se busca en el proceso penal, definitivamente va a ser la prisión preventiva, porque se tienen los elementos de convicción, se tiene la fuerte probabilidad de una futura sanción condenatoria, lo que obliga precisamente a que se imponga en un futuro una medida limitativa de la libertad. Por último, el test de proporcionalidad de sentido estricto ponderación. Reconocemos de que hay una afectación de un derecho fundamental. Pero los derechos no son absolutos, sino que son limitados precisamente por mandato de la ley. Y la ley precisamente es quien nos debe establecer cuáles son los supuestos por el cual el juez puede limitar este. Hemos dado fundamentación respecto a la concurrencia de los presupuestos procesales de la prisión preventiva, fundados y graves elementos de convicción, prognosis de la pena y peligro procesal. Por lo tanto, consideramos de que se ha satisfecho este test de proporcionalidad en sus 3 etapas. Acorde traslado a la defensa. Adelante, doctor. Señoría, es conocida mi posición respecto de que el test o el juicio, el examen de proporcionalidad o examen de razonabilidad, en sus 3 variantes o en los 3 juicios que le son propios, debe darse respecto de una situación de hecho y no ser analizado en abstracto. O sea, significa primero que con esta lógica que expuse de los pasos sucesivos en la evaluación del requerimiento de prisión preventiva, antes tiene que verificarse la concurrencia de elementos graves y fundados de la comisión de un delito que vinculen al imputado como autor o partícipe. Y tiene que haber, a su vez, peligro de fuga o peligro de obstaculización, más la pena que trataremos de no discutirla. Con todo ese cuadro, entonces corresponde evaluar, pero si no tenemos graves y fundados elementos de convicción, ni peligro de fuga ni peligro de obstaculización, la finalidad constitucionalmente legítima desaparece, se desvanece, porque no se puede perseguir la finalidad que ya se tiene. Si la persona está vinculada al proceso, si la persona está atada al proceso, si la persona participa en el proceso y participa activamente solicitando actos de investigación, si concurre cuando es llamada, la persona está vinculada. Si además los peligros son imaginarios, ¿no? Entonces tenemos que hacernos la pregunta de si ahí hay una finalidad constitucionalmente legítima que perseguir válidamente. En mi opinión, no hay una finalidad constitucionalmente legítima que se pueda perseguir de manera válida en este caso. Por lo tanto, la medida no sería idónea para alcanzar una finalidad que está cumplida. Pero más aún, señoría, cuando se llega al análisis de necesidad, nuevamente se salta y se compara nada más la comparecencia con restricciones y la prisión preventiva. Pero digo yo, ¿alguien se ha olvidado que Jaime Yoshiyama Tanaka tiene 73 años? ¿Alguien se ha olvidado que hay un artículo 290 en el Código Procesal Penal? ¿Se ha evaluado esa medida? ¿O se la ha rechazado sin ni siquiera examinarla? Entonces estamos otra vez, señor, ante un juicio de necesidad practicado de manera formularia,
como un ritualismo formal, como un ritualismo inútil o un ritualismo estéril, carente de contenido. Hay que ver por qué cada medida no alcanzaría la finalidad constitucionalmente perseguida. Hay que ver por qué en un hombre de 73 años no cabría aplicar la detención domiciliaria, por ejemplo. Ninguna de esas razones se han dado. No han sido expuestas. Y en el examen de proporcionalidad, siempre esta teoría, repito, de que basta invocar una finalidad o un interés comunitario para derrotar el interés individual. Y la mala interpretación acerca de que los derechos no son absolutos, que está siendo corregida paulatinamente por el Tribunal Constitucional en el sentido de entender que los derechos lo que no son es ilimitados. No cubren todas las situaciones imaginables, hay situaciones que quedan fuera de su esfera de protección. Como por ejemplo, vamos a dar un ejemplo para que quede claro lo que estoy diciendo. En la libertad de expresión, señor. La libertad de expresión cubre de manera absoluta, de tal manera que nadie puede ser impedido de expresarse y expresar sus opiniones o juicios de valor, siempre que no se den determinadas situaciones. Un discurso de odio, la difamación, la calumnia o la injuria. Fuera de estas que son excepciones al derecho a la libertad de expresión, la protección es absoluta, nadie puede impedirle a alguien expresarse. Y vamos a ir más a progresar más todavía. El derecho a la protección contra la tortura. ¿Acepta grado, señor? Usted convendrá conmigo que no hay posibilidad de entrar en un análisis gradual respecto de la prohibición de tortura y la protección del derecho contra la tortura. ¿Puede decirse que este derecho no es absoluto y por lo tanto podemos torturar un poquito a alguien? No, señor, la prohibición es absoluta. Y así lo ha establecido brillantemente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en distinta jurisprudencia. Entonces hay que tener cuidado cuando se juega con los conceptos que no se conocen en profundidad. Los derechos lo que no son es ilimitados. La libertad de expresión no es ilimitada, no protege cualquier discurso. La libertad de información permite el obtener informes o datos o conocer cosas sobre asuntos de interés público. No cubre la privacidad de la gente y mucho menos la intimidad. Pero no hay ahí un problema de condición absoluta, sino de limitación. Por eso es que los derechos primero tienen que ser delimitados antes de hablar si hay o no hay necesidad de introducir restricciones en ellos. La libertad personal puede tener restricciones, puede tener restricciones. Estas restricciones tienen que estar previstas en la ley. No solo tienen que estar previstas en la ley, porque siempre escucho este discurso repetitivo por parte del Ministerio Público. Está previsto en la ley y la ley nos permite y no sé cuántos. Ya ha sido claro, tanto el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, que es el intérprete de clausura del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el intérprete de clausura de la Convención Americana de Derechos Humanos, que no basta la simple legalidad, sino que tiene que ser además razonable el uso de la medida. Por eso es que las medidas tienen que ser legales y no arbitrarias. Por eso es que se prohíben las medidas ilegales y arbitrarias. Entonces es doctrina que vincula al Perú a partir de la disposición final cuarta de nuestra Constitución, que establece la interpretación conforme a los tratados internacionales. Aquí, señor, no cabe decir que introducir la aflicción producirá un bien superior al agravio que se causa en la medida que no hay razón para la reducción o la restricción del derecho de Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka. No la hay. No la hay porque usted ha visto que hay una profunda discusión sobre los elementos de convicción, hay una profunda discusión sobre el peligro de fuga y el peligro de obstaculización.
Por estas razones, señor, yo le solicito a usted que rechace este examen formulario que se ha hecho del juicio de proporcionalidad. Muy bien. ¿Algo que decir la Fiscalía? Nada, señor magistrado. ¿Defensa? Cerramos. Vamos ahora al último tópico, que vendría a ser la justificación del plazo. Adelante, señor fiscal. El Ministerio Público está solicitando al amparo del 272, numeral 3, la imposición de 36 meses como plazo de la duración de la prisión preventiva. En ese sentido, se entiende de que este es el plazo que taxativamente se señala en el Código Procesal Penal. Por lo tanto, entendemos que es el plazo razonable, toda vez de que la judicatura podrá determinar si este es el adecuado o no en el desarrollo de la investigación preparatoria, toda vez de que la propia norma ha instituido el mecanismo de el cese de la prisión preventiva cuando la defensa considera de que se ha dado cumplimiento precisamente a los fines de la prisión preventiva o cuando hay nuevos elementos que hacen variar precisamente la imposición de la misma. Sin embargo, atendiendo a la casación de Moquegua tantas veces mencionada, tenemos que indicar cuáles son los justificantes o los argumentos que están justificando los 36 meses solicitados. Primero, la naturaleza de esta investigación. Hemos señalado de que esta es una investigación que se sigue por lavado de activos, por organización criminal. Tenemos una pluralidad importante de imputados, 51 imputados que están sometidos a este proceso de investigación preparatoria, lo cual no cierra la posibilidad de que el abanico o el número de imputados puedan incrementarse o incorporarse en el desarrollo de la investigación. Todo ello obliga a realizar un número importante también de diligencias. Se ha hecho mención precisamente que se tiene que peritar todos los vouchers que han sido determinados, que corresponden a las personas que, por último, en el último eslabón de esta cadena o mecanismo de blanqueo del capital, se encargaban de hacer el depósito en las entidades financieras. También se ha indicado de que se tienen que hacer las solicitudes de asistencia judicial internacional, hasta un número importante de 24, toda vez de que estas investigaciones ha implicado también los aportes desde el extranjero o utilizando el sistema financiero internacional para poder justificar precisamente de que había una contribución. Es una investigación científica, como ya le he indicado, como de lavado de activos implica una investigación o una realización de actos periciales de finanzas y contabilidad. Y probablemente respecto a todo aquel que haya intervenido, respecto a algún tipo de patrimonio o algún tipo de aporte que se pretenda justificar, pero que en la realidad de los hechos se determina que no tiene correspondencia con lo mismo. De igual manera, se hace mención de que esta investigación se proyecta también por la permanencia de la organización hasta el año 2016. Por lo tanto, no es prohibido decir que probablemente la investigación pueda ampliar también sus horizontes, el plazo de investigación, hasta un periodo electoral más. En ese sentido, señor juez, atendiendo que el Ministerio Público ha dado muestras precisamente de cumplir plazos de manera razonable, de que la investigación preliminar ha demandado 13 o 14 meses aproximadamente, consideramos que los 36 meses es un plazo suficiente como para encauzar la causa, de ser el caso, a un juzgamiento y someter a las personas que están siendo investigadas actualmente, y en este caso a Jaime Yoshiyama Tanaka, precisamente a la acción judicial. Eso sería todo. Muy bien, vamos a trasladar a la defensa técnica. Adelante. Rápidamente, señoría. Cuando un fiscal expresa conclusiones, da expresiones tan conclusivas como las que yo he oído aquí, acá está la organización criminal, acá está el lavado, está la prueba de esto, está la prueba de aquello, está todo terminado, entonces, ¿qué va a investigar? ¿Qué va a investigar si según sus propias expresiones ya es claro que aquí está una organización criminal? Ya es claro para él que el dinero de Odebrecht llegó, ya es claro para él que fue intercalado y estructurado. ¿Qué va a investigar? Lo que tendría que hacer es rápidamente comenzar a preparar su requerimiento acusatorio. Porque si usted escucha los términos en que se ha expresado y se da cuenta que en ningún momento ha habido el detalle o la delicadeza de usar las fórmulas condicionales, no ha habido un supuesto, no ha habido un presunto, no ha habido un habría, no ha habido un podría, no ha habido un tendría. Todo ha sido conclusivo. Entonces el señor fiscal ya se formó una convicción
Y si esa convicción es tan firme como para no usar fórmulas condicionales, estamos ante una convicción más allá de toda duda razonable para él. ¿Por qué no acusa? Entonces, señor, cuando nos dicen, no, necesito 36 meses más de investigación para esto que ya concluí, lo único que manifiesta es prejuicio. Y lo que digo es que este pedido de prisión preventiva reposa en el prejuicio, como se ha demostrado durante las exposiciones de esta audiencia. Muy bien. Ya hemos terminado los 5 tópicos. Usted ha señalado solamente una pregunta muy puntual para ambas partes. A la defensa, usted menciona respecto a este chat que ha ingresado el día de hoy que todo es de carácter político. Así es, señoría. ¿Qué tiene que decir? Para empezar, voy a ir por la Fiscalía. Doctor, para la Fiscalía, ¿en qué esto se vincula con el peligro procesal concreto en este caso? Porque de manera específica. El peligro procesal definitivamente, señor, porque hay un nivel de influencia e interferencia a lo que es la administración de justicia. He señalado de que todos los testigos protegidos e incluso aquellas personas que han dado a conocer como el señor Mato Monge. Sí, doctor, pero vamos primero al punto de esto del chat. ¿De claro, qué manera? Es que precisamente en el chat indican, ahora solo hemos blindado a Inostroza. Inostroza debemos entender de que es el ex juez supremo hoy día preso en un penal en España, César Inostroza Pariachi. Ahora, lo preocupante y lo que sí es un elemento objetivo, que finalmente lo debe llevar a usted a un juicio de inferencia, es que indica solo hemos blindado ahora a César Inostroza. Por lo tanto, es válido la pregunta que puede formular el Ministerio Público en este ejercicio argumentativo. ¿Quién está siendo blindado en este momento? ¿Qué autoridad judicial o fiscal está siendo en este momento blindado? Creo que la respuesta le he brindado y le he dado en el desarrollo de estas audiencias. Y creo que la inferencia que podemos obtener es de que, en efecto, hay una interferencia directa con lo que son las entidades de administración de justicia. Sobre ese punto nada más. Lectura completa nada más, señoría del chat. Alejandra Aramayo Gaona. Habló Mario y fue la oportunidad para que Cheput cambie su voto. Todos vimos que Cheput en la comisión permanente había votado por no organización criminal y en determinado momento cambia su voto al final. Y lo que dice la señora es, ahora solos, o sea, aparecemos solos blindando a una persona. Esa apariencia se dio por el cambio de voto del señor Cheput, quien había votado originalmente por la inexistencia de indicios de una organización criminal. Y a última hora cambió su voto en la sesión de la comisión permanente en la que yo estuve presente porque ejercí la defensa, señor. Sí, la pregunta es puntual sobre ese tema, nada más. Sí. Es el tema de, entiendo, todo el fraseo es ahora solos, para ser exacto, ahora solos hemos blindado a Inostroza. Sí. ¿Qué tiene que decir sobre el tema blindado? Y los hechos cuentan, señor. Y el señor Inostroza fue acusado constitucionalmente por organización criminal y está siendo procesado por eso. Muy bien. Muy bien, hemos terminado ya con este investigado. Antes de... vamos a suspender la audiencia, pero teníamos unos temas pendientes, ¿ya? Con la doctora. Por el caso de Keiko Sofía Fujimori-Gucci. Estoy revisando la documentación como había indicado el día por la mañana. Y justamente requería alguna información sobre el contrato. Lo tengo aquí, lo demuestro. Sí, porque eso lo citó en su diapositiva. Así es, ¿sí? creí que lo había estaba dejado, buscando. Acá está, señor magistrado. En todo caso, a ver, por favor. Para que le corran traslado al señor fiscal, es un contrato de cesión de uso. Y a lo que nosotros hacíamos referencia era en relación a la declaración del testigo protegido número 3. Y ya habíamos citado un hecho falso que aunado a otros dos, como es el de situar a la señora Carmela Paucará como secretaria en el 2011, cuando no es así, seguro su defensa lo va a establecer. Ya, ¿qué es lo que pretenden nomás acreditar con eso? Sí. Ya muy puntual, es un hecho falso del testigo protegido número 3, que si bien en su declaración del 14 de octubre inicialmente, en efecto, mencionaba que en el 2011 el local de Fuerza Popular estaba en Bucaré, cuando no es así, porque si usted puede ver en el artículo 3º
del contrato que estoy alcanzando, dice la vigencia del presente contrato es indefinido. Es un contrato. Así es. Contrato ¿Cuál es la vigencia de ese contrato? Contrato de cesión de uso. Justo es lo que le estoy citando. Plazo de vigencia del contrato. Tercero, la vigencia del presente contrato es indefinido y comenzará, dice, su efectividad desde el 1 de enero del 2013. Con lo cual desde queda 2013 la vigencia. y está fechado también. Ya, quería preguntarle sobre la formalidad. ¿Es un documento privado, copia legalizada? Está legalizado, señor. El que le ha alcanzado al señor fiscal. No, me refiero al documento respecto a la fecha cierta. ¿Es un documento de fecha cierta eso? Sí, está fechado y todo, legalizado y firmado. ¿Qué fecha fue la...? Es aquí. A ver, vamos a distinguir. Usted muy bien sabe, doctora, que una cosa es la legal, digamos... Yo tengo acá la copia, pero está aquí. La copia legalizada y otra cosa es la legalización de firma. Así es. Ya, quiero preguntarle, ¿hay legalización de firma, escritura pública? ¿Qué cosa es? Este es un contrato debidamente legalizado, contrato de cesión de uso, fechado 1 de enero del 2013. ¿Cuándo fue la certificación del notario? Esta la hemos certificado el 18 de octubre, la copia es del 18 de octubre de este año. Es la copia que traigo a su despacho. O sea, era un documento privado, lo que me quiere decir. Sí, claro. Ya, es lo que quiero preguntarle, claro. nada más. Solo quería apuntarle, señor, ya que usted me hizo la pregunta al inicio de esta sesión, porque esto venía en referencia a precisamente a una aclaración que había dado el testigo protegido 3 en su declaración. Sí, he tomado nota de que su tesis... En falsedad, ¿no? Sí, su tesis es, para ser exacto, su tesis es de que el testigo mencionó 2011 en Bucaré, pero usted tiene un contrato que lo sitúa desde el 1 de enero del 2013 en Bucaré. Sí, pero después trató de mejorar su declaración e incidió en la misma falsedad. Pero usted me está diciendo también que es un documento privado, Así ¿correcto? Es. Sí. Ya, muy bien. ¿Va a decir algo sobre eso, fiscal, para cerrar? Sí, este es un documento que no tiene firmas legalizadas, por lo tanto no tiene fecha cierta, porque si tuviera firmas legalizadas, el notario hubiera dado fe precisamente el año en que se suscribe este contrato entre Rever Joaquín Ramírez Gamarra y Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka. Muy bien. Bien, como no hay... el notario no da fe que estas sean las personas que firman en esa quedó fecha. claro, documento privado dijo también, ¿no es? Lo que hay es la certificación de una copia certificada, situación que por la ley del notariado los notarios no deberían proceder a certificar la copia certificada de otro notario. Lo que los notarios certifican es el documento original puesto a la vista, no una copia certificada. Y acá ya hay una irregularidad. Muy bien. Ese documento la voy a recoger de todas maneras para poder revisarlo. Lo segundo, un motivo de peligro de fuga de la investigada Fujimori Gucci tenía que ver con que no había asistido en 2 fechas a la fiscalía. ¿Correcto eso? Sí, 2 fechas, ¿no? ¿Ha alcanzado en los documentos las citaciones correspondientes? Solamente quería Se había acompañado las actas de inconcurrencia. Actas de inconcurrencia, Sí, ¿no? se han acompañado las actas de inconcurrencia. Ya, me dice que en las 2 oportunidades no fue, ¿no? En esas 2 que usted ha citado. En realidad son cuando el 7 de diciembre... Sí, o sea, pero usted citó solamente 2. Sí, ya. La que fue del 7 de diciembre del 2017... hay una penúltima. No, la del octubre, creo que es finales de septiembre. No estoy contando la del día de detención, que es el 10 de octubre. No, dijo, sí, yo también he anotado eso y por eso estoy cotejando los documentos. Eran 2 citaciones anteriores. ¿Usted ha presentado actas de inconcurrencia? Las actas de inconcurrencia. Están en la... Muy bien. Ajá. Lo otro, ¿ha presentado una justificación por eso la defensa? Presentó un escrito respecto a la última o penúltima citación respecto a... No, esas dos. He acompañado incluso los... A ver, vamos a preguntarle en todo caso. ¿Usted defensa presentó
¿Justificación a las 2? A las 2, señor magistrado. Al de diciembre que está señalando el señor fiscal, en efecto presentamos el mismo día un escrito justificando la inexistencia, porque ese mismo día el abogado defensor que tenía que acompañar a la señora Fujimori a su declaración estaba en paralelo. A ver, quiero entender, o sea, el mismo abogado de la imputada era el mismo abogado de Fuerza Popular. Así es, señor magistrado, así es. ¿Hay documentos? Se estaba allanando. ¿Y el segundo motivo y la segunda fecha? La segunda fecha también se justificó con un escrito dando cuenta de las actividades que venía desarrollando, actividades laborales en ese momento. Y en ambos supuestos, señor magistrado, lo más importante y su despacho debe tener en consideración es que la Fiscalía aceptó las justificaciones y reprogramó las mismas. Muy bien. ¿Obran en...? Sí, ya encontré, son el acta de inconcurrencia del 7 de diciembre. ¿Presentó los escritos correspondientes? He acompañado también los escritos correspondientes el 20 de diciembre del 2017. De los dos casos, ¿no? Lo que sucede, señor juez, es que en el caso del 7 de diciembre del 2017 se presenta un escrito indicando de que como está allanándose los locales no iba a concurrir. La del 20 de diciembre del 2017 presentó un escrito indicando de que solicitaba tiempo. Sí. Lo que quiero preguntarle es si esos escritos están también en el requerimiento para ubicarlo. Todo está presentado. Nada más. Muy bien. ¿Algo más? Bueno, se les ha corrido traslado digamos, del chat, del último, solamente para poder tomar nota si van a decir algo o no. Doctora, el caso de los investigados. ¿Van a decir algo para suspender una vez? Bueno, adhiero al comentario del doctor Abanto. Son cuestiones totalmente ajenas al debate que debe ser en este requerimiento. Muy bien. Doctor, usted viene por... El tema. Quiero comunicarle algo que... Dígame. Señoría, usted ve que yo asisto a todas las audiencias, pero mañana a las 10:30 de la mañana yo tengo un informe oral en la sala penal, en la sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, en la casación 6927-2018. Entonces, quisiera que se me dispense y yo voy a ser reemplazado por uno de los abogados del... Muy bien. A ver, algo más, no se preocupe, ahora vamos a fijar el momento, ¿ya? ¿Alguien más va a decir de los que hemos trabajado ya? ¿Defensa técnica de Silva Checa? Nada. ¿De Figari? Lo mismo, ¿no? De Figari lo mismo, ¿no, doctor? Figari, el doctor Abanto. ¿Sí? Lo mismo, ¿no? El mismo... Ya. Muy bien. Entonces vamos a suspender la presente diligencia para el día de mañana, ¿ya? Vamos a suspenderla. A ver, vamos a fijar la hora. Entiendo que también se ha fijado la recusación para el día de mañana. 10 de la mañana. 10 de la mañana. ¿No? ¿Es correcto eso? Sí, y al menos muy bien. Puede estar presente en la audiencia. Va a estar en audiencia. Muy bien. En todo caso, vamos a fijar para horas de la tarde. ¿Ya? Horas de la tarde. Gracias. A ver, vamos a ponernos de acuerdo, porque entiendo que, digamos, van a estar en audiencia por... me imagino 1 hora, 2 horas asumiendo, y con el tema del refrigerio yo creo que podemos estar acá a las 3 de la tarde. Sí. 3 de la tarde. Muy bien, entonces este despacho va a suspender la presente audiencia para el día de mañana, 30 de octubre del año 2018, a horas 3 de la tarde en esta Sala Penal Nacional. Se requiere a las partes, a la Fiscalía y a las defensas técnicas de que su concurrencia es obligatoria. De todas maneras, vamos a cursar oficio o que se comunique a la defensa pública en caso que no venga algún investigado. Muy bien, se levanta, se le pone en conocimiento. ¿Fiscalía? Conforme. ¿Defensa? Muy bien. Siendo las 10 para las 6, se levanta la presente. Muchas gracias. 5:50, finaliza entonces este 5º día de audiencia de prisión preventiva por el caso Fuerza 2011. El día de hoy ha sido en específico
la audiencia en torno a Jaime Yoshiyama, ex secretario general de Fuerza Popular. Se retiran, vemos estas imágenes desde la Sala Penal Nacional. TV Noticias ha tenido TV Noticias 7.3 ha tenido esta transmisión ininterrumpida y lo propio hará el día de mañana. Señalaba el juez Concepción Carguancho que se reanuda a partir de las 3 de la tarde. Bueno, vemos ahí las imágenes en vivo desde la Sala Penal Nacional. El día de hoy el fiscal José Domingo Pérez ha sustentado el pedido de prisión preventiva a 36 meses contra Jaime Yoshiyama, quien, según lo que él señala, se había encargado de recabar los activos ilícitos para la campaña del año 2011.